anotaciones importantes con respecto al tema que ya hemos abordado, que son las normas internacionales de auditoría. Ya vimos pues que es un compendio que lo que hace es dar directrices técnicas con respecto a la forma como el contador público y auditor debe llevar a cabo una auditoría de estados financieros. Ese es el sentido de las normas, ¿verdad? En el año 2007, con vigencia a partir de periodos 2008 y 2009, el Colegio de Contadores Públicos adoptó, ¿verdad? Eran términos que estábamos conversando en la clase anterior, adaptar y adoptar, ¿verdad? En Guatemala se adoptó el juego completo de normas, como ustedes lo tienen en su poder. Una vez adoptado este marco regulatorio, no es necesario que cada vez que haya una actualización se tenga que volver a sacar una publicación, ¿verdad? Básicamente, la publicación hace referencia al marco y, como consecuencia, las actualizaciones que hayan a futuro, ¿verdad? De esa versión del año 2007 para acá, pues ya han habido muchas actualizaciones y modificaciones, ¿verdad? Bueno, estamos también... ¿se recuerdan de estas iniciales, verdad? Que habíamos hablado. Yo les hacía un poquito la mención del juego de iniciales, ¿verdad? Tienen ustedes allí, por ejemplo, el código de ética, como ya lo vimos, fue emitido por IESBA, ¿verdad? Leído en sus literales iniciales en inglés, en español, ¿verdad? IESBA. Y las normas internacionales de auditoría por el Comité o el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad, por sus siglas en inglés, leído en español, IASB, ¿verdad? IASB. Entonces, a veces allí nos da una pequeña confusión cuando se pregunta quién fue el órgano que emitió las normas de auditoría. Algunos caen en la tentación de colocar IESBA, ¿verdad? Les indiqué también que en la presentación que vimos anteriormente, el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad le colocan doble S, ¿verdad? IASSB. Para efectos del curso lo vamos a dejar como lo tenemos acá, ¿verdad? IASB o IASB. Entonces, esto es un compendio de normas que son emitidas por esta comisión, ¿verdad? Consejo o comité, que se encarga de estar revisando qué está pasando a nivel internacional, qué necesidades hay con respecto a tener una actualización y de alguna manera estar al día en todo lo que implica tanto el aspecto de comercio como desarrollo de las empresas y la necesidad de tener una información que esté actualizada y unificada, ¿verdad? Tenemos este órgano. Perdón, esto ya se los expliqué, solo que lo tenía en doble diapositiva. Esto ya los expliqué, perdón. Vimos en la historia de la auditoría que en Inglaterra se originó todo el tema de la auditoría, ¿verdad? Allí se conocen los primeros orígenes, por lo menos documentados. Esta organización pues tiene sede en Londres. Actualmente pues ya tiene una participación internacional de varios países. Por ejemplo, hay una versión actualizada de la integración del Consejo Internacional. Voy a ver si se las consigo y se las comparto, pero no varía mucho, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, por ser normas internacionales, tienen delegados de Estados Unidos, de Europa, Asia y 3 directores que podrían ser seleccionados en cualquier parte del mundo. Con esta distribución ustedes pueden entender por qué a veces para nosotros es poco comprensible a veces
la redacción de las normas y a veces las formas incluso de hacer algunas revelaciones en temas de contabilidad. A veces hay cuentas que para nosotros no son comunes. Entonces, obedece a que estos son los países que tienen mayor representación, ¿verdad? Y era donde platicábamos, por ejemplo, también que las NIC y las NIF, como marco regulatorio contable, responde a necesidades de grandes corporaciones transnacionales, ¿verdad? Y de ahí pues deviene la creación de la norma internacional de información financiera para pymes, como adaptada un poco al ámbito latino, ¿verdad? Entonces, este es la composición. Ellos tienen reuniones, además de estos consejeros o directores, pues hay diferentes comisiones, ¿verdad? Hay representantes de todos los países en la Organización Internacional de Contabilidad y Auditoría, ¿verdad? Por ejemplo, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala tienen delegados, ¿verdad? El Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores también tiene delegados, que son los que participan también en las comisiones y se convierten como en una red de comunicación a nivel internacional, ¿verdad? Ya les había mencionado, busca que tengamos una estandarización, pronunciamientos de calidad que permitan la buena práctica y generar información financiera que sea confiable y que sea comprensible a nivel internacional. También hay un órgano que emite las normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Esta es otra comisión, allí tienen ustedes las siglas, IASC, ¿verdad? Desde acá se empezaron a originar pues, las NIC, las NIF, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, IFRS. Hay un compendio también de normas de contabilidad que son aplicables a Estados Unidos, conocidos como US o US GAAP, ¿verdad? Que son los principios de contabilidad de Estados Unidos. Esto a partir del año 2005 inicia todo este proceso. Hay un tema que siempre me gusta recordar y es el tema de Enron, ¿verdad? A partir de Enron, ya les dije, nuestra profesión sufrió como un pequeño terremoto, perdimos credibilidad en el tema ético, hubo muchas operaciones contables que quedaron en duda, entonces desde el año 2000 se empezó a trabajar en todo este ordenamiento de normas de contabilidad, ¿verdad? De ahí también surge un nuevo código de ética, que es el que ustedes ya conocen, para garantizar la transparencia de las actuaciones de los auditores, ¿verdad? Acá tienen ustedes cómo más o menos se organizan las normas de auditoría. Si bien cuando ustedes han hecho sus resúmenes, su síntesis, no han encontrado como tal un ordenamiento a nivel de secciones donde diga esta es la etapa de planificación, esta es la de ejecución y esta es la conclusión. Todas las normas a veces pareciera repetitivo, pero marcan muy bien qué vamos a hacer antes de la auditoría, durante la auditoría y en la etapa de finalización, que es la emisión del informe, ¿verdad? Vamos a ir conversando a lo largo de las unidades de estas dos etapas que a nosotros nos corresponde, que es la auditoría 1 y auditoría 2. Por ejemplo, hacer una revisión preliminar. Esto es todo lo que se hace antes de aceptar un encargo de auditoría. Todas las relaciones con un posible cliente. Un posible cliente, pues, es una empresa, ¿verdad? Podría ser una persona individual también que requiere los servicios de un contador público y auditor. Esto lo vamos a ver en auditoría 2, un poco en la unidad de planificación de auditoría 1.
Luego tenemos todo lo que corresponde a la etapa de planificación, es hacia dónde vamos a llevar a cabo la auditoría, cómo vamos a realizar la auditoría. Vamos a analizar a qué empresa se va a hacer la auditoría, cuál es su actividad económica, cuál es su volumen de operaciones, dónde está ubicada, si presta servicios, si comercializa productos, si produce, en fin, en función de esto se hace una planificación que es una expectativa hacia dónde vamos a conducir la auditoría. Luego tenemos la fase de ejecución. Esta es cuando ya el trabajo ha sido aceptado y pues nosotros ya estamos dentro de la empresa realizando pruebas y procedimientos de auditoría, ¿verdad? Vamos a ir a ver si esos estados financieros, si la contabilidad muestra de forma objetiva lo que expresa, ¿verdad? Y acá es donde vamos a hacer todas las pruebas, ¿verdad? La observación, la confirmación con terceros. Vamos a aplicar la prueba reina. Se recuerdan que la prueba reina lo hablamos en una clase anterior para llegar a tener todos los elementos necesarios para llegar a la etapa de conclusión. En una de las diapositivas que vimos cuando yo les expliqué el proceso de la auditoría que va de lo general a lo particular, allí les indiqué que la auditoría finaliza con la emisión de un informe, ¿verdad? Entonces, en la etapa de conclusión es donde se lleva a cabo la redacción del informe. Este informe tiene que tener una estrecha relación con la planificación, que ésta se haya llevado de una manera adecuada, que las pruebas se hayan realizado como lo teníamos previsto para llegar a emitir una conclusión. La conclusión en sí va a representar el dictamen del contador público y auditor. Ese es un tema que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ya lo vimos, lo evaluamos. El dictamen es el documento que contiene la opinión del contador público y auditor. El dictamen forma parte del informe de auditoría. Entonces, en esta etapa de conclusión es donde vamos a desarrollar esa parte. Hay una norma que yo creo que esa no se las he compartido, vamos a tomar nota, porque eso sí, norma de control de calidad. Esta la vamos a ver también, nos va a servir para la unidad de supervisión de la auditoría. Acá el control de calidad va a ir enfocado a que todo el proceso de la auditoría se lleve a cabo con una adecuada práctica, ¿verdad? Con una buena práctica, que todo se haga cumpliendo con las normas de auditoría. Allí nos explica que puede haber una revisión del control de calidad de la firma de auditoría como un despacho, como una oficina o un control de calidad de cada uno de los encargos de auditoría o las auditorías que realiza el auditor, ¿verdad? Entonces, esto estaremos hablando en auditoría 1, auditoría 2 y auditoría 3, ¿verdad? Ya la 3 pues ya no nos corresponde a nosotros, pero este proceso ahí lo vamos a llevar, ¿verdad? Hasta ver el informe. Vamos a dar una vuelta por la historia. Les voy a mostrar unas imágenes. Quiero que con sentido, con vista de auditoras y auditores, observen las imágenes que yo les voy a mostrar. No es nada que sea una fotografía como tal de un evento como el que estamos viendo ahí, ¿verdad? Son unos documentos, pero necesito que observen muy bien y me indiquen todo lo que les llama la atención, ¿sí? Y ya luego les voy a compartir por qué las estoy colocando acá. Vayan tomando nota si algo les llama la atención.
Observen, por favor, con atención. Espero que puedan leer y observar lo que allí dice. No les quiero dar más pistas, solamente quiero que observen. Aquí lo amplío un poco. Bueno, yo creo que hasta aquí llega. Les voy a mostrar esta también. Esta también es parte de la observación que ustedes van a hacer. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Quiero que me leas, por favor, el chat, estimada Eunice. Y ahora voy a empezar a explicar y a ver qué encontraron de esto ustedes. Por el momento no hay. No. Todavía no. No, hombre, no puede ser. Yo muriéndome aquí poniéndoles cosas interesantes, sí. Estoy ante una apatía total. Les está Bueno, haciendo mal el calor, creo yo. ¿sabes qué vamos a hacer, Eunice? Sí. Como también sé que les gusta enterarse del chisme y son curiosas y curiosos, te voy a poner a ti por WhatsApp lo que les iba a decir a ellos para que se queden con la duda, ¿viste? Ah, bueno. y hay un No lo voy a comentario. resolver en clase. Ok, de acuerdo. Y hay un comentario. Lindsay anota, yo encontré que antes eran 46 las normas de auditoría y ahora son 35. Y Janina anota, tal vez porque ahora son 2 secciones. Uh-huh. Ay, no Solo puede eso. ser. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Contame. Jorge Ochoa anota, ¿el dictamen es en tercera persona o en primera? Bueno, pero esa es pregunta. Lo vamos a ver, Jorge. Dame chance. Ay, no puede ser ustedes. ¿Dónde están? ¿Están dormidas, despiertos? ¿Qué pasó? Hay otro. Luisa Gómez anota, algunas siguen siendo las mismas, más de algunas fueron reemplazadas por otras o fueron modificadas. Wagner, lo que más me llamó la atención es que no se ve tan complicada la estructura del dictamen. Marisela Lemos, me llamó la atención lo que mencionaba de papeles de trabajo, ya que mi hermana es auditora y siempre lo ha mencionado. Uh-huh. Fíjense que no me ha aparecido lo que yo quiero que aparezca. Esto es importante lo que han dicho, pero hay detalles allí que no, como dicen, miran pero no observan. Y así no los vamos a poder graduar de auditoras y auditores. Yo creo que está corriendo peligro la nota de María José. Si no me responde María José, le vamos a bajar 10 puntos, digo yo, para que agudice esa visión de auditora. Hoy sí ya se fregó porque ya la tengo en la mira. María José. Hay otro comentario. Tal vez que están regulados por un instituto de contadores guatemaltecos. Uh-huh. Fíjense que la técnica por excelencia del auditor es la observación. ¿Se recuerdan el origen? Escuchar, audiere, observar, ver. Entonces, hasta aquí no me han
llegado a la prueba de auditoría. Las voy a mostrar una vez más, agudicen su vista, porque si no, los dejo con la duda. ¿Encontraron algo? Para que miren que los quiero ayudar. En esta diapositiva encontraron algo. Todavía no hay nada, Lick. No puede ser. No puede ser. Fuera serpiente los pica. Bueno. Se quedaron con la duda, pues. Es que no lo puedo creer que no se den cuenta. Dios mío, señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? A ver, Brittany Chajón anota la manera de hacer de manera correcta la auditoría. Jairo Chávez, el número. ¿Qué número? Solo así puso. Y luego María José González, la numerología de las normas es distinta. Maynor Monroy, que está basado en principios generalmente aceptados. Karen López, numerología. Son libros viejos, son antiguos. Gracias. No, gracias por lo de viejo. Dulce Mota, las normas van enumeradas en orden ascendente. Janina, que entre ellos mencionan las etapas. Y Jorge Ochoa, la dirección del lugar y el Gmail. Está tibio, Jorge, por ahí va la cosa. La dirección no tiene nada de complicado porque hasta el día de hoy es la misma dirección y se cita igual. El email, miren ustedes, ya vieron cómo se citaba el email. Vean los números de teléfono. ¿Qué pasa? Brittany Chajón. Perdón, No, dale. Brittany Chajón anota el fax, dice. Y Priscila López, los números de teléfono. Ah, ¿verdad que sí? Tenemos que tener buena visión. Fíjense que ese fax es como el WhatsApp que utilizamos ahora. Yo estoy seguro que tal vez ni conocieron ustedes el fax. El fax era una línea de teléfono, un aparato receptor que era así, un poquito grande, ¿verdad? Como ver una impresora portátil y se conectaba a la línea de teléfono. Entonces las personas llamaban y decían, quiero enviar un fax. Entonces se daba señal de fax y se introducía un documento, por ejemplo, esta hojita que tengo yo acá, se introducía en el aparato de fax y se iba corriendo así. Y entonces en la línea que estaba llamando llegaba exactamente una copia de esa imagen, ¿verdad? Eso era el fax. Y los números no tenían 8 dígitos, tenían únicamente 7 dígitos. ¿Ya vieron? Entonces, como ustedes dijeron, si esto es algo viejito. Y les voy a dar otra pista, pero fíjense que esto les pongo yo que es una vuelta a la historia porque con estos documentos yo, entre que estudié y los utilicé en los orígenes de mi carrera profesional. Estos son los principios de contabilidad generalmente aceptados que menciona el Código de Comercio. ¿Se recuerdan que hablamos de eso cuando el colegio adoptó las NIC o las NIF? Dice, se adoptan como principios de contabilidad generalmente aceptados las NIC o las NIF, ¿verdad? Pero estos eran los principios que existían en ese entonces, ¿verdad? Y estaban vigentes en Guatemala. Estos principios luego se convirtieron en NIC y NIF, ¿verdad?
Cada país tenía sus propios principios de contabilidad, lógicamente basados en modelos internacionales, ¿verdad? Pero adaptados a cada país. No había una estandarización a nivel general o internacional, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí que este es el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Esto posiblemente fue una pregunta de examen. ¿Cuándo se fundó el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores? Está en la reseña que vimos de la unidad número 1, ¿verdad? Y acá esta comisión de principios de contabilidad y normas de auditoría era la que se encargaba normalmente de revisar y actualizar estos principios. Yo formé parte de esa comisión cuando justo se llamaba así, Principios de Contabilidad y Normas de Auditoría. Así es que cuando dijeron que este documento estaba viejo, gracias, ¿verdad? Porque me dijeron viejo a mí también. Y esta es la separata que corresponde a las normas de auditoría. Pues no les puse todos los libritos, y estaban seccionados en partes, ¿verdad? Por ejemplo, de la 1 a la 5, de la 8 a la 13, y así. Habían diferentes libros pequeños de estas normas de auditoría. Acá están la totalidad de las normas, son 46. Me parece muy bien que hayan indicado que esto fue evolucionando a lo que ahora son las normas internacionales de auditoría, o esto quedó pues en desuso. Sin embargo, hay cosas que se parecen mucho, ¿verdad? Yo quisiera que me digan, por favor, en el chat, en lo que estamos observando con las normas internacionales de auditoría, si ustedes pueden encontrar en qué sección está alguna de estas normas de auditoría generalmente aceptadas. Así bien rapidito. ¿Se recuerdan que hablamos nosotros en la clase anterior de la sección de evidencia? ¿Cuál numeral de estos creen ustedes que es la evidencia? Si alguien quisiera habilitar su audio. Tal vez el número 6. 6. Sí. Estudio y evaluación de control interno por el auditor. Es parte, pero hay una que es más específica. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál de estas podría ser la sección de evidencia de auditoría en el compendio de normas que ustedes tienen? Brenda anota el número 10. La Yo 10. pensaría, Ajá. discúlpeles, yo No, pensaría dime. que entre el 6 hasta el 11, diría yo. Ujú. Muy bien. Fíjate que tu apreciación es buena porque todo eso es parte de la evidencia de la auditoría, ¿verdad? Sin embargo, hay una que es específica. Vamos a ver si alguien me la encuentra. Es que me gusta ponerlos a pensar y no solo hablar yo como que soy un lorito por acá. Lindsay anota 2, Janina 8, Minor 9 y Dulce 2. Lindsay es la que dice 2. Sí, 2. Es correcto, Lindsay. Lindsay y Dulce. La número 2, pues para todos, que se llama papeles de trabajo, es conocida como la sección 500, evidencia de la auditoría. Se recuerdan que hablamos de la prueba reina, la sección 515. Las confirmaciones con terceros es parte de los papeles de trabajo y de la evidencia de la auditoría. Entonces, pues esto no les viene en el examen, ¿verdad? Hacer una comparación de normas de la antigüedad con las actuales. Solamente es para que ustedes vayan viendo un poquito qué fue lo que pasó en nuestra profesión. Por ejemplo, la número 7, opinión del auditor. Esta está relacionada con la sección 700, que es el informe del auditor. La sección 705 tiene los tipos de opinión, ¿verdad? Entonces, allí tienen ustedes pues algunas relaciones, ¿verdad? Acá pues ya habíamos visto
las formas de comunicación antiguas. Fíjense que alguien lo mencionó, es el modelo del dictamen que teníamos en este momento. Acá hay un dato que todavía me hace falta que ustedes descubran. Les dejo 5 segundos para que observen esta imagen y me digan qué les llama la atención de lo que ahí dice. Jairo anota la opinión del auditor va primero. Es muy buena tu apreciación, pero no entendí, Jairo. ¿Qué significa que va primero? Y Minor Monroy anota que la responsabilidad se limita al dictamen. Y Brittany, el nombre de la empresa. Solo esos. Pues me hace falta un dato que es bien importante. Jorge Ochoa levantó la mano, Lick. Te escuchamos, Jorge. No, es que solo se está haciendo sobre el balance general y no sobre los estados financieros. Menciona también el estado de resultados, el estado de utilidades retenidas y los flujos de efectivo, ¿sí? En este ejemplo sí son estados financieros completos. Lo que tienen que darse cuenta es cómo han evolucionado los nombres. Balance general ahora es estado de situación financiera. Estado de resultados es estado del resultado. Estado de utilidades retenidas es el estado patrimonial. Y los flujos de efectivo es el estado de flujos de efectivo. No existía como tal un estado así. Bueno, para ya no cansarles, vean la fecha. Comentarios más, Lick. Por favor, por favor. Janina anota que está avalada por la firma de auditoría y David anota es un ejemplo de una opinión no modificada. Es correcto, está bien. ¿No hay más? Solo eso, Lick. Gracias. Lo que quería que ustedes pudieran advertir es que los estados financieros se emitían al 30 de junio. Miren. El periodo de contabilidad en esa época estaba del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Eso fue modificado posteriormente y es el periodo que ustedes conocen ahora de enero a diciembre de cada año, ¿verdad? Entonces acá teníamos también una forma de hacer los estados financieros que abarcaba 2 años, ¿verdad? 6 meses del año anterior y 6 del año actual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los dictámenes se emitían al 30 de junio y no al 31 de diciembre del año correspondiente. Una pequeña vuelta por la historia para que siempre ustedes conozcan qué está pasando. De una manera muy general, más que leerles cada una de estas secciones, sí lo vamos a ver más adelante, es recordar entonces que tenemos nosotros en la actuación del contador público y auditor la parte de cumplimiento ética, que es lo que ya hemos abordado, ¿verdad? Cumplimiento de principios fundamentales, determinar cuándo se dan amenazas, ¿verdad? Ver qué salvaguardas se podrían dar. Aparte de eso, pues ya tenemos todas las diferentes secciones de cómo está ordenado como el índice de las normas, ¿verdad? Entonces, en cada una de estas, pues tenemos nosotros aspectos de planificación, ejecución y finalización, ¿verdad? Entonces, normalmente ya en lo cotidiano, en lo común, nos referimos como la sección 500 de las normas de auditoría, ¿verdad? La sección 300 de las normas de auditoría. Tenemos la norma también, la NIC CC1. Esto quiero que le pongan atención, ¿verdad? Si ustedes pueden apreciar, en
en el título dice NIC con doble C. Esto no es un error, ¿oye? Esto es una diferencia de la NIC número 1 de contabilidad. Esta es la NIC doble C1 de auditoría y se llama Norma Internacional de Control de Calidad 1, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver con la parte de la supervisión y control de calidad de la auditoría. Sin embargo, es bueno que sepan que es parte también de este ordenamiento de normas, ¿verdad? Acá es toda la parte de la definición de responsabilidades, es en cuanto a la planificación, la parte ética, que es el cumplimiento tanto hacia el cliente como dentro de la firma de auditoría, la aceptación y continuidad de un encargo cuando podemos nosotros tener algún inconveniente. Podría ser en información o podría ser con alguna amenaza que haya surgido. Se evalúa si se continúa o no con un cliente, ¿verdad? Tanto la integración del recurso humano dentro de la firma como dentro de cada uno de los encargos de auditoría. La realización del trabajo, pues es toda la parte desde la planificación, ejecución y finalización, ¿verdad? Con el informe. Seguimiento es porque tiene que haber un monitoreo constante, ¿verdad? Un seguimiento de todas las actividades de la auditoría. Entonces se vuelve como un círculo que normalmente está activo, ¿verdad? En todos los procesos de auditoría. Ya veremos con más detalle la parte que corresponde a control de calidad y supervisión del trabajo de auditoría. Me recuerdo que con Jorge hablábamos de esta parte de la sección 200, ¿verdad? Veo que Jorge es muy inquisitivo. Vamos a ir despacio digiriendo adecuadamente toda nuestra información, Jorge, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso. No va a ser que tengamos como cuando uno come demasiado, una indigestión técnica por comer demasiado y después no vamos a saber qué hacer con la información. Conforme avancemos, vamos a ir incorporando términos, vamos a ir dando explicaciones para que ustedes pues lo comprendan y no se vayan a frustrar, ¿verdad? Porque es un proceso bastante extenso y bastante técnico también. La sección 200 establece los objetivos globales del auditor frente a la realización de una auditoría financiera. Significa entonces que a partir de la NIA, sección 200, vamos a olvidar los tipos de auditoría que vimos en la unidad número 1. Eso nos sirvió para saber que hay más tipos de auditoría, ¿verdad? Cuando encontremos acá, por ejemplo, una expresión que diga desarrollo de operaciones no se refiere a realizar una auditoría operacional. Si encontramos hacer una valoración del sistema de control interno, no se refiere a hacer una auditoría interna, ¿verdad? Todo va a ir referido exclusivamente a la realización de una auditoría de estados financieros, ¿verdad? Entonces, por el momento, nuestras definiciones de los tipos de auditoría por el objetivo, punto visto, punto guardado, ¿verdad? Y ahora enfocamos todo a la auditoría financiera. Y básicamente, esta sección 200 establece que para que se realice la auditoría de estados financieros, es necesario que la empresa haya elaborado sus estados financieros conforme un marco de contabilidad de propósito general. Pongan atención a esa expresión, ¿verdad? Estados financieros de propósito general. Son aquellos que se elaboran con una base contable de las NIC, las NIF o la NIF para las pymes. Yo les digo la NIF para las pymes porque esa es una sola norma desarrollada en diferentes secciones también, ¿verdad? Entonces, las NIC sí son varias NIC, las NIF son varias NIF y la NIF para las pymes es una sola norma, ¿verdad? Entonces, no crean que es un error de dicción mía.
Entonces, creo importante aclarar eso. Entonces, acá, en la sección 200 dice, si no son preparados y presentados los estados financieros con esta normativa que les he recordado, no puede aplicarse el compendio de normas internacionales de auditoría como que fuera una auditoría de estados financieros cualquiera, ¿verdad? Nos va a dar una oportunidad de aplicar las normas, pero con una sección especial que es la sección 800, ¿verdad? Entonces, acá dice estados financieros basados, NIC, NIF, NIF, pymes. Si es un marco diferente, nos da una excepción y vamos a aplicar la sección 800. Mejor de una vez se lo digo. Y acá, pues, establece los aspectos básicos, ¿verdad? Recuerda que es obligatorio el cumplimiento ético, el escepticismo profesional, ¿verdad? No creer que todo está mal en la empresa, no confiar en que todo está bien, realizar los trabajos de auditoría, aplicando procedimientos, técnicas de auditoría, planificación, una supervisión, evaluación de sistemas de control, aplicación de pruebas, lo vamos a ir viendo poco a poco. Juicio profesional. Este es uno de los retos que yo tengo, porque si bien ustedes, algunos y algunas trabajan, no están en el desarrollo de una auditoría como tal, ¿verdad? Entonces, el juicio profesional se va adquiriendo conforme la experiencia que uno tiene en la ejecución de un trabajo de auditoría. Sin embargo, mi interés es que ustedes desarrollen ese pensamiento crítico como auditoras y auditores. Y se los he dicho, para mí ustedes ya están siendo auditoras y auditores, ¿verdad? Entonces vamos a ir creando ese criterio profesional frente a alguna información que estemos revisando. Nuevamente la evidencia de auditoría, ¿verdad? Ahora ustedes, como ya saben historia, van a poder decir, esa era la norma de auditoría generalmente aceptada número 2. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Ahora es la sección 500. Entonces, esta sección 200 dice, tienen que tener evidencia todo lo que hace el auditor que permita tener un fundamento para emitir una opinión, ¿verdad? Hace referencia a que deben utilizarse las NIAs, deben respetarse y cumplir con todos los aspectos que establecen las normas en su texto, ¿verdad? Quisiera saber si hay algún comentario en el chat de Unice, si tienen alguna pregunta hasta acá, algún comentario. Jorge Ochoa levantó la mano. Te escuchamos, Jorge. Una duda, licenciado, con ese ejemplo que nos puso de dictamen o de opinión, ¿esa se escribe en tercera persona o en primera? Que ahí estaba en primera persona del plural, así que me genera duda, porque es formal eso, no sé si es en tercera o primera. Fíjate que qué bueno que me recordaste porque ya lo habías comentado y perdón porque se me fue. Esto solamente era un modelo de cómo estaba antes. El modelo actual ya cambió totalmente, ¿verdad? Ahora se escribe hemos auditado. Es la forma correcta, ¿verdad? Por lo anterior opinamos, ¿verdad? Así se escribe ahora. Entonces, eso que no les vaya a servir como un modelo de cómo se emitió un dictamen. Jairo hacía una mención de ese formulario, ese formato. Lo voy a regresar porque me parece interesante esto. Y perdón, Jorge, que se me había olvidado a mí de veras tu comentario. Acá está el formato. Miren, así se emitía antes. Ahora es mucho más extenso. Las mismas normas de auditoría piden incorporar varios párrafos. Acá, por ejemplo, no incluye, por ejemplo, sobre qué base contable están los estados financieros. Se asume que son principios de contabilidad. Hoy el nuevo formato ya establece que tiene que decirse que los estados financieros fueron presentados o preparados conforme la NIC, las normas internacionales de contabilidad. Esto es un punto, perdón, Jairo lo había mencionado, pero no lo entendí. Ahora, este párrafo de la opinión va al inicio. Es lo primero que se puede leer en el nuevo formato de dictamen, ¿verdad?
Entonces, esto por favor no lo vayan a tomar como un modelo, solamente como parte de la historia, ¿sí? Entonces, normalmente así es como, por ejemplo, nuestra auditoría incluyó en nuestra opinión por lo que expresamos, por lo que nos abstenemos de expresar una opinión, ¿verdad? Espero aclarar tu duda, estimado Jorge. Y aproveché para aclarar lo otro, ¿verdad? Brittany Chajón levantó la mano también. Por favor, me encanta que pregunten. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una pregunta. Hablando sobre las mías, ¿cuántas habían? 36, dijo, ¿verdad? Las que habían anteriormente. Sí, no, es que mi pregunta es como, ejemplo, ¿cuántas mías en sí hay generalmente? Mira, pues, les voy a pedir que lo que vieron no lo vayan a confundir con NIAS, ¿verdad? Esas se llamaban normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales quedaron en desuso y eran 46, ¿sí? Ahora, toda la parte del nuevo compendio de normas internacionales Disculpe, de auditoría, perdón, te escucho. es que me está fallando el internet, no le había entendido lo principio. Y es que ahora yo no te entiendo a ti, perdón. Bueno, voy a tratar de responder con lo que creo que debería ser. Les decía, las normas de auditoría generalmente aceptadas que pudimos ver en las fotografías, esas quedaron en desuso y eran 46, ¿verdad? Solo por eso dice un paso por la historia. Ahora ya las normas internacionales de auditoría que están en el marco que ustedes tienen en su poder, tienen desarrolladas de la sección 200 a la sección 800. Luego están los otros tomos donde está la sección 1000, 2000, 3000 y 4000, que son otros servicios de auditoría. Espero que por ahí vayamos, Brittany. Si no, con gusto me vuelves a preguntar o me escribes en el chat y lo vemos. Bueno, entonces, como pueden apreciar ustedes, la Sí, sección gracias, bien, 200... entendí, gracias. Bueno, a tus órdenes, no hay ningún problema y puedo repetir cuando quiera. Acá nos obliga a nosotros a conocer y usar todas las normas internacionales de auditoría. Si un informe que emite un auditor no cumple con normas de auditoría, simplemente es inválido, ¿verdad? Y de ahí derivan los problemas, por ejemplo, de Enron, ¿verdad? Que en un momento dado no se cumplieron todos estos aspectos. Ahora ustedes van a ir entendiendo, por ejemplo, que acá dice, miren, obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. ¿Qué pasó en el caso de Enron cuando fueron llamados a juicio? ¿Se recuerdan ustedes? Y si no, vuélvanlo a buscar y le encuentran sentido a esto, que los auditores de Enron, la firma Arthur Andersen, había destruido no sé cuántos miles de folios, porque todo era en papel. Y le dijeron al juez de que eso era una práctica de la auditoría, destruir la evidencia que ellos habían utilizado. Pero según las normas de auditoría, esa evidencia no sirve para llegar a conclusiones, ¿verdad? Entonces, acá después de lo de Enron, pues ya queda mucho más claro, ¿verdad? Que esta evidencia no se puede destruir y es aquella que nos sirve para llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, 200 objetivos generales, lineamientos generales de la auditoría. Esto era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Cuando la norma establece que deben existir estados financieros sobre bases contables de propósito general, ¿verdad? Y son básicamente las que conocemos, ¿verdad? Las NIC, las NIF y las NIF Pymes, ¿verdad? Cuando esto no se da, pues tenemos que hacer una apreciación diferente del trabajo de la auditoría, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos marcos de normas que nos van a permitir tener estados financieros estandarizados internacionalmente, también las NIAS
nos permiten tener un informe de auditoría estandarizado internacionalmente, ¿verdad? Vamos a ver qué se viene hoy por si alguien ya se me estaba durmiendo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a tener una respuesta interesante, pero no es la respuesta correcta. Veamos la respuesta correcta. En total son 3 personas. La hija y la esposa son la misma persona. Y hoy ya nos acompaña nuestra mascota, ¿verdad? Ese osito que está bien interesante. Entonces, no tenemos ganadores hoy, Eunice. Hoy están en modo apagado, porque no quieren nada. En los comentarios dice que el internet está muy lento y les dio muy poquito tiempo. Fueron 15 segundos contados. Bueno. Esta es la parte general ya de cómo se dosifica la sección 200. Ya habíamos conversado que se refiere a los objetivos generales de la auditoría, ¿verdad? La sección 200 establece que están diseñadas para una auditoría de estados financieros sobre un marco de información financiera NIC, NIF o NIF-PYMES. No van a encontrar esto literalmente en la norma. Yo sé que posiblemente Jorge va a ir a buscar y me va a decir, mire, allí no dice eso. Allí lo que dice son estados financieros de propósito general. Y a eso se refiere que sea un marco de contabilidad de los que yo les he mencionado, ¿verdad? La sección 210 desarrolla lo que corresponde a la propuesta de servicios profesionales, a la relación con un posible cliente, cómo nosotros empezamos a hacer como una negociación, ¿verdad? De la auditoría, lo vamos a ver en auditoría 2, será una de nuestras primeras unidades. Si bien está la NIC CC1, que es el control de calidad de la auditoría, acá la sección 220 desarrolla una parte con respecto a lo que es una auditoría propiamente de estados financieros y el cuidado que se tiene que tener en el cumplimiento de normas. También lo vamos a ver en nuestra unidad de supervisión de la auditoría. La sección 230 se refiere a toda la base de información que nosotros tenemos que tener en la auditoría, conocida como legajo de información general de la auditoría. Allí vamos a encontrar información de la empresa, aspectos generales, estructura de la organización. Nos da lineamientos también que son base para hacer la auditoría. La sección 240 nos va a mencionar siempre 3 etapas: planificación, ejecución y finalización. ¿Cuándo el auditor puede estar frente a la ocurrencia de un fraude? Y acá era donde yo les decía, vamos a quitar la parte de los tipos de auditoría que ya conocemos, ¿verdad? No quisiera que acá vengan y me digan, mire, es que acá dice fraude y fraude es la auditoría forense. No, en una empresa, sin necesidad de que haya una auditoría forense, en el diario quehacer de la empresa, podría haberse cometido un fraude, ¿verdad? A veces ni la misma empresa sabe que hay un fraude en su empresa. Entonces, cuando nosotros hacemos la auditoría, aplicamos pruebas, descubrimos, por ejemplo, que hay un cheque que está alterado, que hay una transferencia que no se hizo a la persona indicada, sino que se desvió a una cuenta particular, por ejemplo. Entonces, esta sección 240 es clara, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tiene el auditor en la auditoría de estados financieros cuando encuentra un fraude? No les cuento más porque esta unidad la vamos a ver también cuando estemos finalizando allí en el mes de abril este curso, ¿verdad? 250, consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias.
¿Se recuerdan ustedes que hay un principio ético que establece que el auditor debe velar por el cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Va muy relacionado con esta sección 250. No vamos a ir a hacer una auditoría fiscal, ¿verdad? Pero dice la norma, si cuando usted haga la auditoría encuentra, por ejemplo, que la empresa no está pagando el impuesto sobre la renta, esa es una ley, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cómo va a enfrentar usted ese tema? ¿Verdad? Entonces, también lo vamos a ver allá por el mes de abril, desarrollado completamente la sección 250. Sección 260, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Acá también es importante que ustedes guarden ya esta palabra de gobierno, ¿verdad? Puede llamarse también gobierno corporativo, el gobierno de la entidad. Esto no tiene nada que ver con el gobierno de la República de Guatemala, ni de ningún país. El gobierno significa las personas que están encargadas o son las responsables de velar por el control interno de la empresa. Entonces, poco a poco vamos a ir hablando del gobierno corporativo o quiénes son los responsables del gobierno de la entidad, ¿verdad? Entonces, acá lo vamos a ver cuando veamos la sección 315 de la parte de control interno. Normalmente en una auditoría es necesario definir quiénes son los responsables de la comunicación, ¿verdad? Se da un enlace entre el auditor y una persona de la empresa. Algunas empresas, por ejemplo, como responsable de la información, asignan al auditor interno. Otras asignan al contador general o al gerente financiero. Entonces, tenemos que saber cómo son los términos de comunicación de la empresa con la firma de auditores. La 265, con comunicación de las deficiencias en el entorno de control interno. Cuidado. ¿Perdón? Jorge Ochoa levantó la mano. Cabal me estaba recordando de ti, Jorge, en esta sección. Te escucho. Con una duda, licenciado, cuando en las mías se refiere a la dirección, ¿también se refiere al gobierno corporativo o es otro término? No, gracias por tu pregunta. La dirección es la empresa, ¿sí? Como tal, que es la responsable de emitir los estados financieros. Va más enfocado al área contable, ¿verdad? Quienes emiten los estados financieros. Es un sinónimo de empresa, ¿sí? Acá el gobierno corporativo son varias personas dentro de la empresa, pero su función no es emitir estados financieros, es definir reglas de adecuado sistema de control interno. Espero resolver tu duda. Sí, gracias. Ok. Entonces les decía, acá yo me recordé, Jorge, porque podríamos caer en la tentación en la 265 de decir, bueno, si voy a comunicar las deficiencias de control interno, estoy en una auditoría interna, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ya platicamos de eso con Jorge? No, acá se refiere a lo mismo, estamos en una auditoría de estados financieros. ¿Qué pasa si cuando yo hago mis pruebas de auditoría, me doy cuenta que el sistema de control interno no está funcionando o fue violentado? También tengo la oportunidad de hacer una comunicación como auditor externo sin haber sido contratado para evaluar el control interno respecto de aquellas deficiencias que pudiéramos nosotros encontrar, ¿verdad? Entonces, adjunto al informe de auditoría, se puede anexar una carta a la gerencia, ¿verdad? Donde se dan a conocer algunos puntos de vista del auditor con respecto al funcionamiento del sistema de control interno. Y fíjense que solo estamos viendo los títulos. Cada uno de estos términos tiene mucha información, cada una de las secciones tiene, es bastante extenso, ¿verdad? Y como pueden ver ustedes también,
ya algunas secciones yo les he adelantado que son unidades completas del curso, ¿verdad? Entonces, vamos a ir poco a poco. ¿Alguien quiere hablar? Sí, Jorge Ochoa nuevamente. Te escuchamos, Jorge. Una duda, licenciado. No sé si se aplique lo mismo se aplican las mismas líneas con empresas que tengan datos incompletos. Me surgió esa duda. Fíjate que eso no define si utiliza las NIAs o no. Lo que te define siempre es el marco sobre el cual fueron elaborados los estados financieros, ¿sí? Una vez la base contable es NIC, NIF, norma NIF Pymes, aplica las NIAs con información completa o datos incompletos. No hay ningún problema. Miren ¿Ninguna pregunta, licenciado? a tus órdenes. Miren esta imagen, qué interesante. Esto es para ejemplificar la sección que tenemos acá. 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Básicamente son los honorarios de la auditoría, ¿verdad? Entonces, encontré esta imagen bonita porque dice un artista que cobra más barato, ¿verdad? Allí está la representación de la Mona Lisa por alguien que cobró barato, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a cobrar honorarios por hacer un trabajo de calidad, que es lo que nos marcan las normas de auditoría. Ay, Dios, voy a terminar esta sección ustedes mientras Eunice ya prepara la rocola. La sección 300. ¿Hay pregunta? Jorge Ochoa, Lic. Te escuchamos, Jorge. Licenciado, iba a preguntarle si en los casos de datos incompletos por un incendio, un robo, no generan demasiado riesgo de incorrección material por haber demasiados datos faltantes, que sea muy grave para no poder emitir opinión. Yo creo que mejor me deberías de contar más que preguntar. Es correcta tu apreciación. Es correcto. Bueno, en esta sección vamos a ver lo que corresponde básicamente a cómo vamos a llevar a cabo la auditoría. Una vez que ya hemos conocido cuál es la empresa, a qué se dedica, cuál es su tamaño, dónde está ubicada, cuál es su estructura organizacional, nos han aceptado la propuesta de servicios, quiere decir que sí vamos a trabajar, podemos aplicar ya la sección 300, ¿verdad? Acá, bueno, no significa que las anteriores que hayamos visto, no, como les digo, siempre tienen una relación estrecha, ¿verdad? Etapas de planificación, ejecución y finalización. Pero acá es donde ya estamos haciendo la auditoría. Cada empresa, en cada trabajo de auditoría, tiene que hacerse una planificación. Esto es obligatorio, ¿verdad? Les vamos a enseñar un formato de cómo hacer una planificación de auditoría en una de nuestras siguientes unidades, ¿verdad? Entonces, desarrollamos completo la sección 300. Nuestra siguiente unidad, después de esta de normas de auditoría, vamos a hacer un desarrollo de cómo o para qué el auditor evalúa el sistema de control interno y da una respuesta a la valoración de ese control interno y tiene una apreciación también con respecto al riesgo que va a correr en auditoría. Tanto él como auditor y en la parte que va a emitir el dictamen, ¿verdad? ¿Qué tanto le puede afectar? La 320, importancia relativa a materialidad, es una apreciación que se hace para determinar qué es lo importante de los estados financieros. Yo les he preparado unos ejemplos que vamos a realizar de manera conjunta, ¿verdad? ¿Qué debería yo revisar como más importante de los estados financieros? 330, respuesta del auditor a los riesgos valorados. Si ya he definido que el sistema de control interno es bueno, es fuerte, ¿qué tipo de procedimientos voy a utilizar? Si yo he definido que el sistema de control interno es débil, no se cumple,
qué tipo de procedimientos voy a utilizar, ¿verdad? Cuando son entidades que prestan servicios, qué tipo de procedimientos deberíamos nosotros de utilizar, ¿verdad? Es una diferenciación que nos hace la norma. Incorrecciones, básicamente son errores, ¿verdad? Ya vimos también la sección de fraudes, incumplimiento de leyes y la sección también de errores, ¿verdad? Cuando la empresa cometió un error, es una acción involuntaria, no se había dado cuenta, llegamos nosotros como auditores y nos damos cuenta. Allí la norma nos da algunos aspectos que nosotros tenemos que cumplir. Me voy a quedar hasta acá porque ya estamos en tiempo. Recuérdense, si hay dudas,